Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver otro pequeño video test de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos. Y bueno, vamos a comenzar con la pregunta número uno. Una primigesta de 34 años, 36 semanas de gestación, acude al servicio de urgencias por presentar cefalea intensa y dolor abdominal. Al ingreso, presión arterial de 165-110, repetida a los 15 minutos con valores similares. El examen nos muestra proteinuria 3 cruces. En los exámenes de laboratorio destaca hemoglobina de 11, plaquetas 85.000, LDH 700, creatinina 1,3. Se inicia manejo con sulfato de magnesio. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir con este paciente? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estabilizar la presión arterial con nifedipino y realizar un manejo expectante hasta alcanzar las 37 semanas. Vamos a administrar betametasona para maduración pulmonar y regular interrupción en 48 horas. Interrumpimos el embarazo de inmediato por la vía del parto según condiciones obstétricas. Tras la estabilización hemodinámica y bajo profilaxis de convulsiones, iniciamos tratamiento con hidrasalina endovenosa y solicitamos Doppler de arterias uterinas para decidir la interrupción según flujo diastólico o realizamos una cesárea de urgencia inmediata omitiendo estabilización previa debido a riesgo inminente de preeclampsia. Bien, preguntita que es bastante interesante. Acá, pues si se dan cuenta es, ¿de qué se trata esto? 34 años, 36 semanas de gestación, esta presión que es muy, pero muy grave, proteinuria, pues todo nos indica de preeclampsia, pero que ya se está complicando con un HELP. Tenemos una anemia hemolítica o anemia característica del HELP. Solamente nos falta la elevación de las plaquetas. Perdón, la elevación de las enzimas hepáticas que no tenemos. Sí tenemos la disminución de las plaquetas, la plaquetopenia, esta anemia hemolítica por la LDH y también una lesión renal de base. Ya se manejó con sulfato de magnesio, pero aún así recordemos que el sulfato de magnesio simplemente nos sirve para estabilizar la membrana. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta paciente que ya está por casi de ser un HELP? No vamos a estabilizar la presión arterial con nifedipino y un manejo expectante hasta 37 semanas. Por ese manejo expectante y nifedipino, como que no cuadra con un buen tratamiento en ese paciente. Betametasona, ¿para qué? Si la edad gestacional acá son 36 semanas, es incorrecto. Interrumpir embarazo por vía puede ser la más correcta, ya que incluso nos dice estabilización hemodinámica, porque sería incorrecto llevarlas a la paciente a cesárea con estas condiciones. No soportaría la cesárea con una preeclampsia a punto de llegar a un HELP. Incorrecto. Y el tratamiento con hidralazina endovenosa y solicitar un Doppler de arterias uterinas. Este Doppler de arterias uterinas nos sirve como screening, si se puede llamarlo así, en el primer y segundo trimestre del embarazo para ver si es que va a llegar a tener preeclampsia o quizás hacer ese yo también como pronóstico. Entonces, no, mejor dicho, como screening. Entonces, en este caso, no, porque ya es tercer trimestre, tiene gel, tiene preeclampsia, bueno, va a tener gel, muy probablemente. Entonces, lo correcto es interrumpir el embarazo por la vía de parto según condiciones obstétricas, según la vía más expedita, tras la estabilización hemodinámica y bajo profilaxis de convulsiones. O sea, le vamos a volver a dar el sulfato de magnesio y seguramente la betalol, hidralazina, la betalol para disminuir la presión. Estamos excelente y la explicación nos dice riesgos, madurez fetal, que acá pues nos dice que la movilidad neonatal severa disminuye significativamente porque pues, no hay riesgo de distrés respiratorio acá. Sí, puede haber como tal si es que no lo sacamos ahora. Tras estabilizar a la paciente. Como riesgos maternos tenemos esto para mantener el embarazo en presencia de daño endotelial severo, que se ve reflejado en la disminución de plaquetas, la falla renal, aumenta exponencialmente el riesgo de complicaciones letales como el descubrimiento prematuro de placenta no inserta y de un accidente cerebrovascular. La estabilización es la clave acá, nos dice con el ABC, pero se va más que todo a la profilaxis anticonvulsivante con sulfato de magnesio. ¿Y qué hace? Estabilizar la membrana. No es que sea como un remedio, un antídoto, no. Simplemente estabiliza la membrana para que así ya no haya futuras eclampsias. Y también debemos mantener o debemos disminuir
o mejorar la crisis hipertensiva que tiene la paciente. Actualmente me parece que ya ni siquiera se le llama así, pero para el UNACOM sí, aún la llamamos crisis hipertensiva, la cual la vamos a remediar con la betalol. Nos dice nifedipina oral también, pero de elección siempre será la betalol. Y la vía de parto nos dice que si va a ser cesárea o inducción, y esto nos dice la explicación, que si la paciente es estable, el feto tiene monitoreo tranquilo y el cuerpo uterino es favorable, el test de Bishop alto, se prefiere parto vaginal. ¿Por qué? Porque la cesárea es una cirugía mayor que añade estrés cardiovascular, hay riesgo de hemorragia y complicaciones quirúrgicas en una paciente que ya tiene coagulación alterada, sí, por la plaquetopenia. La vía de parto es obstétrica, a menos que haya un compromiso fetal agudo, contraindicación para el parto vaginal. Y recuerden bien esto con fines de la UNACOM, que si no hay una indicación o bueno, una contraindicación para parto vaginal, entonces se prefiere parto vaginal. Pero en muchas otras ocasiones, mm, por suerte no en todas, depende del contexto clínico que nos lo coloquen. A la final, contraindicación, más que todo, aparece mucho del distrés respiratorio o oligoamnios. ¿Qué más? Más o menos son esas dos. Específicamente, cualquier trastorno respiratorio que sufre el producto, síndrome. Distrés respiratorio me parece que es el que más se lo ve dentro de la UNACOM. Pero pues igual, ante cualquier contraindicación, ya sabemos qué hacer. Y finalmente tenemos la interpretación de los signos de severidad. En este caso, la alternativa correcta está bien, estamos con la alternativa correcta porque reconoce que la paciente ya cruzó una línea roja. Tenemos síntomas premonitorios del enunciado que nos sugiere ruptura de cápsula de Gleason, antesala al síndrome de HELP. O distensión de la cápsula de Gleason que nos dice antesala de HELP porque solamente falta la elevación de enzimas hepáticas. Bien, pregunta que es buenísima para ver eso de preeclampsia, gel, vean que está todo junto y nos pide la conducta. Pregunta muy buena. Vamos a la pregunta número 2. ¿Con qué frecuencia se debe reposicionar un paciente inmovilizado para prevenir úlceras? ¿Cada 2 horas, cada 12, cada 30, una vez al día, cada 6 horas? Bueno, esta pregunta como que no es lo mismo que se lo dice en la práctica clínica. Acá, por lo general, es cada 4 horas, pero bueno, para el UNACOM lo más probable es que sea cada 2 horas. En el mundo ideal sí sería bueno cada 2 horas para evitar esas úlceras por presiones caras, ya que cada 12 horas, 30 minutos, una vez al día es demasiado. 6 horas podría ser, pero, o sea, lo regular es 4 horas. Pero pues esto pasa más en la práctica clínica. 6 horas igual puede ser para la práctica clínica, pero no va de la mano lo que diga la una coma y la práctica clínica. Así que lo más seguro es que sea cada 2 horas, previniendo de mejor manera o teniendo en cuenta que este razonamiento, si pensamos como la UNACOM, por hacer esta, así prevenimos de mejor manera que el paciente tenga úlceras por presión en el caso que esté inmovilizado. Entonces, la marcamos, igual puede ser cada 6 horas, pero no, es cada 2. Para prevenir la aparición de úlceras por presión en pacientes inmovilizados, entonces el cambio debería ser cada 2 horas. Esto nos ayuda para disminuir la presión ejercida continua y que, bueno, pues el paciente se mueva un poquito, que ya no haya presión. Como medidas complementarias, el uso de colchones, cojines antiescaras, que sí sería lo ideal, el monitoreo diario, que también es muy importante, pero pues la clave acá es recordar, cada 2 horas para para práctica clínica, quizás estos tiempos cambien, pero bueno, es una pregunta muy, muy, que va demasiado a la UNACOM. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué cambio de estilo de vida puede ayudar a un adulto con TDAH? Establecer rutinas diarias, consumir cafeína ilimitada, evitar toda forma de ejercicio, aislamiento social o dormir 4 horas. Preguntas sumamente sencillas, pues no vamos a indicar al paciente que solo duerma 4 horas, tampoco que tenga aislamiento social. Fomentaríamos el ejercicio y esto de la cafeína quizás, bueno, dice ilimitada, así que no. Pero cafeína como tal sería algo un poco discutido, pero pues lo que nos importa acá simplemente va a ser establecer al paciente que se organice, pues eso es la clave, que el paciente esté muy bien organizado, que haga sus rutinas, que sea responsable con todas con su organización en sí, porque la organización es muy, muy importante para eso del TDAH. Y bueno, acá nos dice que
Debe hacer una lista de tareas, reduciendo la distracción y favoreciendo una mayor productividad en adultos. No hay donde más analizar esta pregunta, está bastante sencilla. Vamos a la pregunta número 4. Un hombre de 62 años en quimioterapia por LMA, leucemia mieloide aguda, presenta fiebre de 10 a 39 grados. El paciente es portador de CBC, debe ser catéter venoso central de larga duración. Al examen físico se destaca en el sitio de inserción del catéter, si estamos bien, un área de eritema violáceo con presencia de vesículas hemorrágicas y una zona central de necrosis negra indolora. El resto del examen físico no muestra otros focos. El hemograma revela una neutropenia severa de 100 neutrófilos. ¿Cuál es el agente etiológico y la lesión cutánea más probable? Staphylococcus aureus, una celulitis necrotizante, ¿será? Pseudomonas aeruginosa, que nos dará un ectima gangrenoso. Candida albicans, que nos dará candidiasis cutánea. Staphylococcus epidermidis, que nos va a dar una infección una infección de biopelícula o del biofilm, o será el Streptococcus pyogenes que nos dará erisipela ampollar. Bien, pregunta que esta sí está muy compleja, porque lo que las guías nos dicen es pensar acá en lo más básico. En lo más básico, en los agentes etiológicos más básicos que nos pueden dar una infección. Pero el más frecuente, solo por frecuencia, es el epidermidis, saprofíticos, pero estos pues nos dan esto de unas vesículas hemorrágicas con que seas de color negro, necrótico, indoloro. No. Y eso que son las más frecuentes. La segunda, por frecuencia, es el aurus, que también está en la piel. Pero esta nos dice celulitis necrotizante y recordando, celulitis, debemos hablar de los criterios de Celso. Tumor, rubor, calor, dolor. Dolor, y acá nos dice indolor. La descartamos la alternativa A. Luego sigue el Piógenes, pero ese de erisipela ampollar. Ampollar, y además que es bastante raro, no es de lo más típico. Igual, y erisipela como tal, no. Por más que sea ampollar, no explica esta zona central de necrosis negra. Podemos seguir, tal vez entre la pseudomona o la cándida, como que sea por frecuencia. Vamos con la cándida, que también es incorrecto. Nos dice candidiasis cutánea diseminada. Simplemente se vería esto como un eritema maculopapular, quizás algo blanquecino, que puede ser algo anular también, podría ser, o directamente eritematoso o color blanquecino, que sería lo más frecuente. Entonces, tampoco, porque esto nos dice una zona central con necrosis negra indolora, y esto es típico del ectima gangrenoso. Este ectima, pues es tipo impétigo, solamente que un poco más profundo, y al decir gangrenoso, pues ahí se explica esta necrosis negra indolora. Entonces vamos a marcar la alternativa B, Pseudomonas aeruginosa, que sería de lo típico el más infrecuente, un poco raro. Nos dice que estas pseudomonas pueden provocar lesiones cutáneas necróticas en los sitios de acceso vascular. Estas áreas inicialmente eritematosas pueden evolucionar hacia necrosis, lo que sugiere infección invasora de ese patógeno. Aparece en relación con catéteres o accesos venosos. La evolución a necrosis es un signo de infección grave que orienta el diagnóstico de esa pseudomona invasora. Ojo, debe haber este dato muy clave. Zona central de necrosis negra indolora. De lo contrario, si fuera muy doloroso, pulsante, caliente, pues ya podemos pensar en una celulitis necrotizante. No hay dudas de que sí es una pregunta bastante compleja y si esto lo íbamos por frecuencia nos podíamos equivocar fácilmente pensando en un Staphylococcus aureus. Bien, vamos a la pregunta número 5. Mujer de 41 años multípara cursa un embarazo de 32 semanas, poniéndose a realizar una ecografía obstétrica que muestra un líquido amniótico sin alteraciones, un feto creció en percentil 10 para la edad gestacional y un peso estimado de 1.320 gramos. La actitud más adecuada es repetir la ecografía obstétrica durante 2 semanas, inducir más duración pulmonar con corticoides, observar evolución, solicitar ecodoppler uterina o solicitar ecodoppler umbilical. Pregunta buenísima, pero esa pregunta tiene trampa. Y esta, me parece que la vimos en una reconstrucción, pero hay mucha trampa acá. 41 años, 32 semanas, donde se hace una ecografía obstétrica y pues nos dice que no hay alteraciones en el líquido amniótico, así que por ese lado estamos bien. Pero está en el percentil 10. Esto es como que el límite para un RSIU y el límite para un pequeño paredaje gestacional. Entonces, pues, ¿qué hacemos?
no estamos muy seguros de que si es un pequeño paradigma estacional, pues simplemente vamos a observar evolución, porque el peso como que está relativamente bien, quizás debería ser un poquito más. Pero si fuera un PEC, si tenemos ese razonamiento, entonces sería observar evolución. Si tenemos el razonamiento de que fuera un RSU, entonces lo ideal, que sería la ecografía obstétrica en 2 meses, en 2 semanas, no, porque tendríamos la duda, si es o no es. Inducir maturación pulmonar con corticoides, justamente debemos tener este manejo primero y según eso decidimos. Incluso nos debería dar el estado del flujo, pues, puede estar ausente, reverso, con resistencia, observar evolución. Y dijimos si tenemos este razonamiento de que es un PEC. Solicitar ecodoppler uterina, esta se puede usar en el primer trimestre, segundo trimestre para ver eso del RSU o de la preeclampsia, pero acá lo que nos interesaría es la ecodoppler umbilical. Ecodoppler umbilical y con esto pues ya podemos estar mucho más tranquilo de que no es un RSU. Eso sería un pensamiento más a la UNACOM porque pues tenemos esa duda. Igual que si tenemos otro razonamiento clínico, podemos pensar, bueno, percentil 10 como que está el límite inferior, es un PEC, observamos evolución. Quizás para el UNACOM sería importante decidir, bueno, si pensamos entre un RSU y un PEC, primero descartemos el RSU con un ecodoppler umbilical que va a mostrar todo el flujo y la resistencia o lo que sea que hay ahí. Y bueno, si no hubiera nada, entonces vamos a observar evolución porque vamos a estar seguros de que es un PEC. Más o menos por ahí va este razonamiento clínico del UNACOM. Entonces, pues vamos a marcar acá la ecodoppler umbilical y estamos bien. Nos dice que ante el diagnóstico del RSU, la conducta inmediata es evaluar el bienestar fetal para determinar el riesgo de hipoxia. Más que todo, determinar cuándo vamos si es que vamos a iniciar el embarazo ahora o vamos a esperar un poco más. El examen clave es la ecografía Doppler de la arteria umbilical. El análisis de onda flujo permite identificar alteraciones de la circulación fetal y estas alteraciones van a ser resistencia, la ausencia, todo esto. Y son claves, son muy claves. Quizás cuando llegamos a las clases, pues ya vamos a explicar todo esto con, con el detalle a nivel EUNACOM. Sus hallazgos y en el seguimiento clínico y decisiones obstétricas. Eso es muy cierto. Eso es lo más importante. Bien, preguntita que sí, un poco compleja, pero ya saben que debemos adecuarnos a lo que diga la UNACOM. Así que debemos tener ese razonamiento. Vamos a la pregunta número 6. Mujer de 31 años, embarazada de 11 semanas, ultrasonido morfológico nos muestra ausencia de hueso nasal y translucencia nucal aumentada. ¿Cuál es la conducta adecuada? Recomendar continuar con el embarazo sin más estudios, ofrecer prueba de ADN libre en sangre materna, administrar prueba de tolerancia a la glucosa, iniciar ácido fólico adicional o realizar amniocentesis inmediata. 31 años, 11 semanas, ultrasonido que nos muestra ausencia de hueso nasal y translucencia nucal. Posiblemente nos indique o nos diga, nos sugiera que eso se trata de una trisomía 21. Pues síndrome de Down. Pero, ¿qué hacemos? No vamos a continuar con el embarazo sin más estudios y ya sabemos que probablemente existe este síndrome. Ofrecer una prueba de ADN, bueno, pues sí, podría ser, tal vez como consejo genético, estado de la prueba de ADN que nos sacara de dudas, podría ser. Administrar prueba de tolerancia está, no tiene nada que ver, ácido fólico adicional no nos va a servir de nada y amniocentesis inmediata. Esa amniocentesis es demasiado invasiva. Por lo general va aproximadamente a las 13 semanas. Entre 13 y 15 semanas ya podemos pensar en esto de la amniocentesis inmediata, pero igual es demasiado invasivo. Ahora, en este caso, lo más típico, si es que no existiera como alternativa a esto, nos diría biopsia de las vellosidades coriales. Eso también podría ser correcto. En este caso, al ofrecernos esto, pues ya puede ser la correcta porque las otras como que no cuadran tanto y si no existiera esta alternativa, la biopsia de velocidades coriales sería lo correcto. Entonces, en ausencia de hueso nasal y aumento de translucencia nucal, son marcadores para pensar en anaplodías fetales. Esos hallazgos, ante esos hallazgos, pues lo primero va a ser el cribado de una prueba no invasiva y esta prueba es este ADN fetal libre en sangre materna. Es una prueba que debe ir acompañada de consejo genético para explicar los riesgos, implicancias y opciones disponibles. Si esto resultara de alto riesgo, entonces nos dice que para confirmar hagamos una biopsia corial. Pero pues
Como les digo, si no existe esto, directamente biopsia de las vellosidades coriales. Vamos a la pregunta número 7. ¿Qué profesional es esencial para evaluar habilidades sociales? Autismo, psicoterapia, psicólogo, psiquiatra, psicólogo especializado en TEA o psiquiatra. Psicoterapista, como que acá no tanto, hay una alternativa como que es mejor, aunque recuerden, psicoterapia en muchas, pero de muchas razones, pues sí nos sirve como primera línea. En algunos, tal vez como en este caso, no tanto. Sociólogo, esto ve la población en general, psiquiatra y psiquiatra. Psiquiatra es más que todo de adultos, un psiquiatra general, se le puede llamar así, psiquiatra es psiquiatra de niños. Y la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, pues es que el psiquiatra da medicación. El psicólogo, especializado en TEA, en este caso para mejorar o para evaluar habilidades sociales, será el medicado, ya que no vamos a necesitar medicación. Tal vez si el psicólogo ve que se está complicando, pues ya no nos dirá que sí necesita, pero en este caso, en este contexto, no. El psicólogo especializado en TEA nos dice que evalúa de manera estandarizada las habilidades sociales con sus métodos y va a identificar dificultades del contacto visual, reciprocidad social y la teoría de la mente. Bien, pregunta que estaba súper sencilla. Mm, Pienso yo que esa diferencia era clave porque igual nos podíamos confundir incluso con psicoterapista, que es algo bastante general, que en este caso no yo enfocaba a ello. Para el psiquiatra, recuerden que los psiquiatras dan medicación, la diferencia con el psicólogo. Vamos a la pregunta número 8. Un adolescente de 15 años es llevado al COSAM por sus padres debido a problemas recurrentes. En el último año ha sido suspendido, hacia centro de salud mental, ha sido suspendido 2 veces por dañar físicamente a compañeros y se descubrió que mentía para obtener dinero de sus abuelos. Durante la entrevista, el joven admite los hechos de manera plana y sin afecto. Además, no ve el problema en sus actos. Al examen mental, el juicio de la realidad conservada, cuál es el hallazgo que mejor define el pronóstico y el diagnóstico del paciente. Bien, esto como que parece un trastorno antisocial, ¿cierto? Porque acá como que miente para obtener dinero, admite esos hechos de manera plana, pues sí, aparece esto un disocial. Pero a la final nos dice o nos pregunta cuál es el hallazgo que va a definir el pronóstico y el diagnóstico sería hiperactividad motora asociada a periodos de euforia y verborrea, lenguaje disgregado con pérdida de asociación de ideas, crisis de angustia con síntomas de despersonalización ante figuras de autoridad, presencia de ideas de tipo megalomaníaco o insensibilidad o falta de remordimiento por las acciones. Bien, en la pregunta está la respuesta, porque hiperactividad motora, no vimos nada de hiperactividad motora, esto tampoco es algo del pronóstico, esto más sería un episodio maníaco tal vez. Lenguaje disgregado con la pérdida de asociación de ideas, puede ser esquizofrenia, me parece, lenguaje disgregado, pérdida de la asociación de ideas, puede ser crisis de angustia con síntomas de despersonalización. ¿A qué se refiere esto? Se les pregunto a ustedes, déjenme en los comentarios, ¿qué puede ser esto? Despersonalización. Esto es algo un poco raro que también la podemos encontrar, incluso la vimos o se vio en el examen del anterior año. Y entonces, pues, presencia de ideas delirantes tipo el megalomaníaco es igual un tipo de manía donde se cree como que superior a todos. Pero lo que nos interesa es la inestabilidad o falta de remordimiento de las acciones, lo cual es lo más característico que nos indicaría un trastorno disocial. Y bueno, estamos en lo correcto, la explicación incluso nos dice que esta es la característica de esta conducta disocial, donde hay falta de culpa, preocupación, esta falta de respuesta emocional es lo que nos indica, es el dato cardinal a la final, esto de que no haya remordimiento, de insensibilidad, eso es la clave para diagnosticar o para al menos para reconocer. Así que vamos a la pregunta número 9. ¿Cómo se clasifica la fimosis fisiológica en menores de 3 años? Normal y no es intervenida, asociada a hipospadias, emergencia quirúrgica, indicativa de infección o signo de lesión genital. Lesión genital como tal, no, o sea, sí, pero no. Puede ser una lesión, pero aún así no es algo como lo vamos a clasificar, ya que hay algo más importante que ver que si es una lesión o no. Indicativa de infección, no es una infección. Emergencia quirúrgica,
Si fuera una parafimosis, sí puede ser una emergencia quirúrgica, pero acá es una fimosis, incluso nos dice fisiológica, menor de 3 años. Y pospardia es una malformación. En este caso no habla de malformaciones y esto hasta los 3 años es normal. Pregunta donde sí podía haber un caso clínico, bueno, esto es bastante interesante, pero recordemos que siempre vemos de diferentes dificultades. Está una versión fácil, pienso yo. Entonces, en niños menores de 3 meses, la fimosis fisiológica es una condición normal y transitoria debido a la presencia de adhesiones naturales entre el prepucio y el glande. Esas adhesiones prepuciales impiden la retracción completa del prepucio durante los primeros años de vida, lo cual no representa una patología. Con el crecimiento y la maduración genital, las adherencias se disuelven progresivamente, permitiendo la retracción espontánea del prepucio. No se recomienda forzar la retracción porque puede causar microtraumas, fisuras. Generalmente la retracción completa ocurre de forma natural entre los 3 y 5 años. O sea, como que ya debería ocurrir o ya va a ocurrir hasta los 5 años. Bien, preguntita que estaba sencilla. Vamos a la pregunta número 10. Indicaciones de litotripsia extracorpórea en obstrucción alta por cálculos. Obstrucción alta. Estrechez uretral baja, obstrucción prostática, cálculos de 5 a 20 milímetros en uretra proximal o renal, litiasis vesical o litiasis menos de 3 milímetros. Preguntita que está sencilla. Recordemos que si es menos de 1 centímetro, entonces se recomienda hidratación o, si nos dice farmacológico, tamsulosin. Litiasis vesical, mm, ¿será? Estrechez uretral baja y obstrucción prostática son obstrucciones bajas, no son altas. Cálculos de 5 a 20 milímetros o litiasis vesical. La litiasis vesical puede tener cálculos de cualquier tamaño. Obviamente dentro de un rango normal, no va a ser algo de 20 centímetros, por ejemplo. Pero sí, puede ser más de 2 centímetros, más de 20 milímetros, que aquí lo ponemos en milímetros. Y esto, al ser un poco ambiguo, un poco indiferente, que no nos da un tamaño aproximado, la podemos descartar. Porque pensamos en esos cálculos de 5 a 20 milímetros, ya que más de 1 centímetro ya nos indica litotripsia corpórea. Y por ejemplo, ya en el caso que fuera una litiasis vesical con los cálculos grandes, ya podemos pensar en la nefrolitotomía percutánea, que sería lo correcto en el caso de que nos vean una litiasis vesical, que nos digan no el tamaño, simplemente nos diga que hay litos grandes, por ejemplo. Esta litrolisis extracorpórea por nodas de choque es opción terapéutica no invasiva, pero solamente en casos de obstrucción alta por litiasis y siempre y cuando los cálculos sean menores, algo pequeños, más de 1 centímetro, pero tampoco que sean tan grandes. El tamaño intermedio que nos dice que, bueno, aquí está. Su mayor eficacia se observa cuando el tamaño y la localización del cálculo favorecen la transmisión adecuada de las ondas y el drenaje de los fragmentos a través del tracto urinario. Tamaño intermediano que permite altas tasas de fragmentación ubicado en el riñón o ureter proximal. Cálculos visibles a estudios de imagen para una correcta focalización y ausencia de alteraciones anatómicas. Porque si hay una alteración anatómica, entonces no vamos a hacer nada por la misma alteración anatómica. Este procedimiento va a fragmentar el cálculo en partes pequeñas, cosa que simplemente con hidratación o directamente puede ser igual con tamsulosina, ya se arregla el cuadro. Bien, preguntita bastante interesante, pero recordar, vamos a la pregunta 11, ¿qué intervención comunitaria puede prevenir trastornos de adaptación en eventos masivos? Adaptación, eso es por un estresor, pero eventos masivos, prohibir noticias, suministro de alcohol, grupos de apoyo post-evento, aislamiento social o control de estricto de horario. Eventos masivos, no sé, tal vez tipo destino final, algo por el estilo. Podemos pensar en ello. Y bueno, prohibir noticias, no, alcohol, tampoco, aislamiento social, va a ser todo lo contrario. Y control estricto de horarios, pero ¿en qué sentido horarios? Acá, pues sí, la que tiene más coherencia es como que pensar en grupos de apoyo post-evento, porque será lo ideal, pues si tenemos este tipo de trastorno adaptativo en un evento masivo. Nos dice que, frente a un desastre natural, pérdida o crisis comunitaria, bueno, sea en el ámbito comunitario, bueno, igual es como para sospechar, ya que nos dice intervención comunitaria. Y entonces, pues acá la intervención grupal nos ayudará bastante, ya que va a facilitar la comprensión y el afrontamiento al estrés. Preguntita que, bueno,
Estaba bien en ese contexto. Vamos a la pregunta 12. Hombre de 50 años con dolor crónico en el hombro derecho y atrofia visible del deltoides. Refiere antecedente de fractura de clavícula tratada hace 2 años. En exposición hay disminución de la abducción activa más allá de 30 grados y buena movilidad pasiva. Se observa signo de aplanamiento del deltoides. ¿Qué lesión nerviosa es la más probable? Lesión del nervio mediano, lesión del plexo braquial inferior, lesión del nervio supraescapular, lesión del nervio radial o lesión del nervio axilar. Ya esta pregunta como que sí está un poco sencilla, pienso yo. No, mentira, está compleja. Compleja ¿por qué? Primero, para descartar, radial y mediano. La radial nos diría mano en garra, mm, sería el dato cardinal. Mediano es típico de túnel carpiano. También podemos descartar el plexo braquial inferior. Este conduciría brazo, dedo, muñeca, más que todo es el brazo. Pero no afectaría esto de que haya atrofia del deltoides y dolor crónico en hombro derecho, no, hombro, es demasiado superior. Entonces nos queda pensar en un plexo, perdón, en una lesión del nervio supraescapular o también una lesión del nervio axilar. Yo pienso que más sería supraescapular, como que parece lo más lógico, porque el axilar, aunque el axilar igual, pienso que acá la clave es pensar en cuál de estos dos nos dará atrofia solo del deltoides, porque lo demás, la abducción, recuerden que es como que abre, 30 grados igual puede estar en cualquiera de ambos, porque los dos van a conducir la abducción. Tenemos antecedentes de fractura de clavícula, sí, vamos por el supraescapular. No, la marcamos y estamos en lo incorrecto. Nos dice que estábamos bien, bueno, estamos mal. Lo correcto sería pensar en la lesión del nervio axilar. Vemos por qué. Se manifiesta clínicamente con atrofia del músculo. Bueno, ya está. Por la clínica, que acá era clave, con el traumato es un poco complejo. La clínica que era clave, pensar en esta atrofia del músculo deltoides, disminución de la abducción y la hipostasia de la región deltoidea ante un antecedente de fractura de clavícula o luxación glenohumeral que puede dañar el plexo braquial posterior, no el inferior, posterior. Y en este plexo está el nervio axilar. El nervio supraescapular afecta el supraespinoso e infraespinoso, causando debilidad en la abducción inicial. Pues sí, estará lógico pensar en ello, pero no atrofia del deltoides. Plexo braquial inferior compromete mano, flexores, antebrazo, sin relación con el deltoides. El radial produce déficit de la extensión del codo, muñeca y dedos, y el nervio mediano que ocasiona alteraciones de la pronación y flexión de la muñeca y mano sin afectar el hombro. Bien, pregunta que sí estaba compleja, yo la vi compleja. Vamos a la pregunta número 13. La eliminación del Helicobacter pylori disminuye la incidencia de úlcera péptica recurrente. ¿A qué criterio de Bradford-Hill corresponde? Los criterios de causalidad, gradiente biológico, analogía, experimentación, exclusividad o coherencia biológica. Bien, yo les recomendaría como tip recordar los tres criterios más importantes de la causalidad, o los criterios, sí, criterios de causalidad de Bradford Hill, los cuales son, primero, la temporalidad, es decir, una acción, una reacción, que no hay efecto sin una causa. Luego tenemos la fuerza de asociación, y esto se puede definir fácil con la elevación de los ratios. Luego tenemos la alternativa correcta. ¿Cuál creen ustedes que pueda hacer? Se recuerdan que eso se ve en salud pública y salud pública quizás es un poco más de memoria, pero aún así es bastante interesante salud pública. Gradiente biológico es incorrecto. El gradiente por su mismo nombre lo dice, dosis-respuesta. En este mismo ejemplo, nos puede decir a más, o sea, más cantidad de bacterias va a producir mayor incidencia de la enfermedad. No, ese sería otro ejemplo. Mm, a mayor cantidad de X factor o de X causa va a producir mayor efecto. Va a producir X, esta X causa va a producir mayor efecto. Eso se refiere al gradiente biológico. Mientras más X causa exista, el efecto va a ser mucho mayor. Analogía es que acá, sí podemos usar aquí este ejemplo, es que haya otra bacteria
que sea bastante parecida al pylori y que también cause lesiones en la mucosa. Coherencia biológica se refiere a que hay una coherencia respecto a todo el ciclo natural del, como ejemplo, del Helicobacter pylori, que crece, su mecanismo de contagio, que llegue a las mucosas, que le invada, que produzca lesiones. Eso se refiere a la coherencia biológica. La exclusividad es que exista solamente una causa que provoque X efecto, pero que sea único. Pero pues acá lo importante es pensar en la experimentación, la cual es justamente esto, la eliminación del hipoterpiloidismo y la incidencia de la úlcera péptica. La eliminación de la causa disminuye ese efecto. En ese caso nos habla del Helicobacter pylori, que es lo correcto. La experimentación o reversibilidad también es parte de estos tres criterios que son pues los más importantes. Este criterio de experimentación o reversibilidad de Bradford Hill se cumple cuando la modificación de la exposición produce una disminución en la incidencia de la enfermedad. Un ejemplo claro es la erradicación del H. pylori que conduce a una reducción significativa de úlceras pépticas. Este criterio aporta una de las evidencias más sólidas de causalidad. La observación de que cambiar la exposición modifica el riesgo fortalece la hipótesis causal. Pregunta importante, sí, importante. Vamos con la pregunta número 14. ¿Qué medida inicial puede aliviar odinofagia leve de origen inflamatorio? Bueno, esto sí está sencilla. Bebidas alcohólicas, tomar café caliente, beber líquidos fríos y blandos e prolongada ejercicio físico. Ni bebidas alcohólicas, ni cosas calientes o fuertes, ni ayuno prolongado, ni ejercicio físico intenso. Si es odinofagia leve de origen inflamatorio, entonces debemos desinflamar. Y algo que sabemos que es un analgésico natural es el frío. Y blandos, pues blando no, esto debe ser una dieta blanda también. Y igual nos ayudaría a ser de origen inflamatorio. Pero recuerden, esto de los líquidos fríos, hay artículos que nos dicen que sí, se puede usar incluso en esto de una faringoamigdalitis bacteriana, que el frío actúa como analgésico y que va a ayudar al paciente, pero hay estudios que están a favor y hay otros que están en contra. Esto pues ya depende de cada quien. Yo les recomendaría que, como es algo medio básico, si es que ustedes se enferman y con un test rápido ya ven que es esto bacteriano, entonces pues hagan la prueba y ahí salen de dudas si es que sí funciona o no funciona. Pero vamos a marcarla como correcta y está bien. Los líquidos fríos y texturas blandas, pues sí, textura o dieta blanda, ayuda a aliviar la odinofagia leve y disminuir la irritación mecánica de la mucosa inflamada y ofrecer efecto analgésico local por enfriamiento. Preguntita bastante sencilla. Vamos con la pregunta número 15. Hombre de 45 años, hipertenso de difícil control, pese a triple terapia, consulta por cefalea y debilidad muscular. El examen físico presenta presión arterial de 170/100. El laboratorio muestra hipocalemia 2,9, aldosterona plasmática elevada y actividad de renina suprimida. ¿Se sospecha de hiperaldosteronismo primario? Pues sí, con todos estos datos sí lo que podemos sospechar. ¿Cuál es la prueba confirmatoria que permite demostrar la incapacidad de suprimir secreción de aldosterona frente a sobrecarga de sodio? Prueba de absorción de calcio, carga oral de cortisol, test de supresión con salina, prueba de tolerancia a la glucosa, test de metformina. Pregunta que sí estaba compleja, pero las alternativas lo hacen sencillo. Metformina, no, no hay un test de metformina. Prueba de tolerancia a la glucosa, no se trata de una diabetes. Absorción de calcio, no hay nada que nos haga pensar en que hay una afectación de la densidad ósea, carga oral de cortisol, es todo un hipercortisolismo, quizás podemos llegar a pensarlo, o test de supresión con salina, que sí es lo correcto. Pero más antes, debemos ver la relación de aldosterona renina, me parece que es. Esa relación, pues si está elevada, ya debemos hacer esto, el test de supresión con salina. Pero en este caso no la tenemos y directamente podemos hacer este test de supresión, no hay ningún problema. Se utiliza para evaluar la capacidad de regulación de la secreción de aldosterona ante la sobrecarga de sodio. Bien lo dice su nombre. En condiciones normales se administra la solución salina que inhibe la liberación de aldosterona. Sin embargo, en el hiperaldosteronismo primario no se suprime adecuadamente debido a su producción autónoma. Este exceso de sodio debería reducir la actividad del sistema renin-angiotensina
y con ello la secreción de aldosterona. En el hiperaldosteronismo primario, la aldosterona permanece elevada pese a la expansión del volumen extracelular. Este hallazgo nos confirma la autonomía secretora de la glándula suprarrenal y ayuda a diferenciar de causas secundarias. Bien, preguntita que estaba buena, quizás para recordar, porque así las alternativas como que sí ya nos daban mucha ayuda. Vamos a la pregunta número 16. Un hombre de 28 años con antecedente de viaje a Rapa Nui consulta por un cuadro de mialgias altas, o perdón, fiebre alta, mialgias, artralgias. Tras 4 días de evolución, la fiebre cede bruscamente, fase crítica. Pero el paciente presenta dolor abdominal intenso. Al examen físico en urgencias se observa decaído, con extremidades frías y llena capilar de 4 segundos. Sus signos vitales son presión de 105/90 y no, no está mal escrito, es así. La cardíaca 125. ¿Cuál es el signo clínico que mejor define el choque hipovolémico en este caso del paciente que tenemos así? Bien, pregunta que sí está compleja. Bueno, veamos las alternativas. Como pregunta está difícil. Bradicardia sinusal compensatoria debido a la estimulación del nervio vago por dolor abdominal, presencia de impulso rápido y débil asociado a la presión de pulso diferencial menos de 20. ¿Qué más tenemos acá? El registro de hiponatremia mantenida menor a 35 grados tras cese de la viremia, hipertensión arterial leve de rebote secundario a la activación del sistema renina-angiotensina o aparición de anasarca por hipoalbuminemia severa. Bien, acá claramente se trata de dengue. Y la clínica es lo típico, fiebre alta, mialgias, artralgias. Hubiera sido mucho más específico al decirnos una fiebre quebrantahuesos, que eso es lo más típico. 4 días de evolución y nos dice que entra en fase crítica. Fase crítica porque una bandera roja bastante importante es el dolor abdominal intenso, lo cual ya tiene este paciente. Tenemos esta extremidades frías, llenado capilar lento, presión arterial que no concuerda, la cardíaca con taquicardia. Esto, pienso que lo más importante es la presión arterial porque habla o fisiopatológicamente se explica con la fuga capilar. Esto, pues, este dengue es tan único que provoca que, bueno, la circulación está ahí, está tranquila, la sistólica que nos indica la fracción de eyección ventricular, la diastólica que se debe relajar, está la sistólica que se va a contraer para la eyección de la sangre, pues. Pasa que en el dengue, esta circulación que está tranqui, con su eyección, todo bien, se va, o sea, de la circulación se va y plasma. Entonces, ¿qué hacemos si todo el plasma se va de la circulación? ¿Y se va dónde? Cuando ya está en una fase crítica, se puede ir al abdomen. Por eso es que ya existe esto del dolor abdominal intenso. Y bueno, acá se va, el corazón ya no inyecta bien esta sangre porque piensa que hay hipovolemia. Entonces, pues va a disminuir porque ya no puede inyectar la cantidad necesaria de sangre porque el volumen disminuye. Esto lo nota la diástole, pero simplemente es por esta fuga capilar. La diástole, como una manera de reflejo, pues va a provocar vasoconstricción. Y al provocar esta vasoconstricción sostenida, va a intentar de alguna manera hacer que la diastólica intente estar en parámetros casi normales. Acá 90, que sí sería elevado, pero intenta estar en parámetros casi normales por esta vasoconstricción que va a ser como reflejo o como mecanismo de defensa. Entonces, pues esto se refiere a la presión de pulso diferencial menor a 20 y eso solamente se saca restando. 105 menos 90, pues iba a ser menos de 20, porque la bradicardia sinusal compensatoria, no tenemos bradicardia, tenemos taquicardia, incorrecto. Registro de hipotermia. La hipotermia sí es importante, pero no es el parámetro más o el signo clínico que mejor va a definir un choque hipovolémico. Entonces, descartada, la presión arterial leve de rebote, no tenemos una presión arterial leve de rebote. Esto se explica por la fuga capilar, no es por
Esto secundaria a la activación del sistema adrenina-angiotensina-aldosterona y esta nasarca por hipovolemia la vimos o la explicamos en el shock, sí, creo que era shock, por la gran cantidad de citoquinas. Y entonces acá simplemente nos queda pensar en la alternativa B, presencia de pulso rápido y débil asociada a la presión de pulso, que es menor a 20, referido a esto. Entonces el choque hipovolémico en dengue se caracterizará por taquicardia y una presión de pulso estrecha. Se asocia a piel fría, extremidades frías, presenta llenado capilar lento como signo clínico de hipoperfusión, indica un estado crítico que requiere intervención inmediata, el reconocimiento temprano y la reposición de volumen con soluciones cristaloides, pues va a ser lo fundamental en este caso para prevenir daño orgánico y mortalidad. Bien, pregunta que sí estaba compleja. Vamos a la pregunta número 17. ¿Qué antibiótico es alternativa en pacientes alérgicos a quinolonas para antrax? Clorafenicol, eritro, metro, doxy o amoxi. Esta sí está sencilla. Recuerden, antrax, doble A, es aerobio y anaerobio. La amoxi sí se puede usar, pero no es lo más común. Doxy, sí, está bien. Metro es para anaerobios y para protozoos. Acá no es lo correcto. Eritro, que se puede llegar a pensar, pero no es de las más usadas. Cloranfénico, que así se puede llegar a usar, pero hay riesgo de anemia plástica. Así que no, a no ser que sea la última opción, pero la última de lo último. Acá vamos a pensar directamente en doxiciclina. En pacientes alérgicos o con contraindicación a las quinolonas, la doxi es una alternativa recomendada, aunque también se puede usar como primera elección. Se administra durante 60 días en casos de exposición inhalacional. En casos sistémicos se combina con antitoxinas para potenciar su eficacia y su mecanismo consiste en inhibir la síntesis proteica del Bacillus anthracis. Bien, preguntita que estaba buena para recordar. Vamos con la pregunta 18, que prueba, evalúa la capacidad vesical funcional, test de Schilling, radiografía de tórax, ecografía de tiroides, diario medicinal con medida de volumen de orina nocturna, orocultivo. Sencillo, súper sencillo. Desde Chile va a medir la absorción de la vitamina B12, radiografía de tórax, que no tiene nada que ver con la capacidad vesical funcional, tampoco de tiroides, urocultivo, no. Simplemente nos queda pensar en la alternativa del diario miccional con medida de volumen de orina nocturna. Nos dice que es una prueba utilizada para evaluar la capacidad funcional en niños con enuresis. La familia registra durante varios días la hora, el volumen, además la cantidad de orina que produce en la noche. Esto tal es como cierta medida no farmacológica y que puede estar bien. Igual la alarma es de las más utilizadas. Vamos a la pregunta número 19. Una mujer de 24 años sin antecedentes consulta por un cuadro de 2 semanas de evolución caracterizado por manchas moradas en extremidades inferiores, tronco, no dolorosas y que no desaparecen a la vitropresión. Bien, esto de la vitropresión se usa en dermatología, es como una lámina transparente o directamente se puede usar igual esto un portaobjetos para cubrir y ver si es vascular o no. Esto no es. A repetición. Perdón. Refiere además que en los últimos 3 días presentó episodios de epistaxis a repetición y un aumento de volumen de su último sangrado menstrual. Al examen físico se encuentra febril, estable, destacando múltiples petequias y equimosis. No se palpan adenopatías ni visceromegalias. Será púrpura de Schollen-Genok, leucemia mieloide aguda, deficiencia de vitamina K, enfermedad de von Willebrand o púrpura trombocitopénica idiopática. Bien, alternativas que sí están buenas para analizarlas. Recordemos que la deficiencia de vitamina K, pues sí puede venir con sangrados, pero tiene que haber sí o sí los factores de la vitamina K. No tenemos estos factores, que son el 2, 7, 9, 10, la proteína C y la S. Sin esto, pues como que no cobraría tanto, además manchas moradas, inferiores que no desaparecen, vitropresión, que en este caso es negativa. No sería lo más correcto. Además, manchas moradas como que ya no nos indica qué puede ser. Enfermedad de von Willebrand, que es hay, hay deficiencia del factor 8, los sangrados, pero debe haber un antecedente genético, que en la familia también haya alguien que haya tenido lo mismo, o al menos
que nos lo diga de cierta manera. La TTPA, que también sería importante acá, que se puede elevar un poco, a diferencia de las hemofilias, donde sí está un poco más elevado. Acá, pues, tal vez por la epistaxis, pero manchas moradas no cuadran. ¿Desea amiloide aguda? No, descartadísima porque no hay adenopatías ni visceromegalia, que son los datos más claves para pensar en esto de la leucemia. Y además está estable. Múltiples petequias, equimosis, nos queda púrpura de Schollengenok o púrpura trombocitopénica idiopática. Bien, acá simplemente tenemos esto de manchas moradas, no dolorosas, que no desaparecen con la filtración, o sea, está negativa. Epistaxis por la edad, como que no cuadra, 24 años. La de Schollengenok en la UNACOM casi siempre nos dan en casos de pediatría. También nos tiene que dar asociado a la falla renal, esto de la IgA, que es típico también del Schollengenok. Acá no tenemos eso. E incluso pienso que el dato más característico, el cual no está mencionado acá, es que la púrpura de Schollengenok es como una mancha morada, como dice acá, pero palpable. O sea que tiene cierto relieve, como que lo tocan y pues ya se palpa. No está presentado acá, pero sí es un dato buenísimo que podría ser para pensar directamente púrpura de Schollengenok. Acá pues no es lo correcto por lo que dijimos, la etiología, como que la clínica, faltarían cosas para que sea ello. Al faltar cosas, pues lo que nos podemos imaginar es la púrpura trombocitopénica idiopática, quizás nos falte igual un hemograma que hubiera estado buenísimo acá, pero por clínica, a falta de otros datos característicos de las otras alternativas, nos quedamos con la alternativa E. Y sí, esa púrpura trombocitopénica se manifiesta con sangrados mucocutáneos y aparición de púrpuras o petequias que sí puede haber debido a la disminución del número de plaquetas. Los pacientes presentan epistaxis, inquimorragias o quimosis espontáneas. Debe realizarse la medición de recuento plaquetario para confirmar la trombocitopenia y sí, por eso el hemograma clave. Se recomienda descartar la presencia de cuerpos antiplaca que indiquen de origen autoinmune. Pregunta buenísima. Vamos a la pregunta 20. Recién nacido de 39 semanas con antecedente de ruptura prematura de membrana de 20 horas. A las 24 horas presenta fiebre y mala succión. Se inicia ampigenta y a las 72 horas el niño está clínicamente sano, pero los hemocultivos son negativos. Conducta: repetir hemocultivos, esperar 5 días, completar 5 días de tratamiento, suspender antibióticos de inmediato, cambiar a cefotaxima hasta completar 10 días o de 7 a 10 días, creo que seguimos hasta 10 días. En este caso, pues para usar ampigenta ya estamos pensando en sepsis. Además que va fiebre y mala succión. Bueno, por el antecedente de los antibióticos, lo ideal sería pensar en sepsis. Pero tras 3 días, nos dice que ya está sana. Los homocultivos son negativos. No vamos a repetir hemocultivos y esperar 5 días más si es que ya son negativos. Completar 5 días de tratamiento. Mm, Podría ser completar 5 días de tratamiento, sí, porque ya tiene 72 horas que está con el tratamiento, y más estos 5 días cumpliría 8 días, así que pues sí, está en el rango para cumplir su tratamiento estándar. Suspender antibióticos de inmediato, no vamos a suspender. Si recién tiene 3 días, vamos a generar resistencia, cambiar cefo hasta completar 10 días. No vamos a cambiar si está bien esta medicación y es control de 7 a 10 días o continuar 7 a 10 días, que sí tendría lógica, como que el rango está bien. Acá ya tiene 3 días que se usó, esperaríamos los 7 días. Sí, entra en este rango, como que sí. Más que todo sería esta, me parece, pero igual puede ser completar 5 días de tratamiento. Aunque dice completar, no dice añadir 5 días más al tratamiento. Vamos por esta, la alternativa, que tiene como que más lógica. Y bueno, dice que tenemos un fallo, pero estamos bien. La duración del tratamiento antibiótico en sepsis neonatal temprana depende de la presencia de complicaciones y el tipo de infección. En casos no complicados, la cual si es esta no complicada, y sin afectación meningia, se recomienda administrar de 7 a 10 días el antibiótico por vía venosa.
Cuando existe meningitis neonatal, la duración del tratamiento debe extenderse a 14-21 días dependiendo del microorganismo afectado. El control clínico y de laboratorio durante la terapia asegura la resolución de la infección y orienta la finalización segura del tratamiento. Entonces, esto era una sepsis manejada, no complicada, que pues bueno, el cuadro ya está en resolución. 3 días está muy bien y completamos. En ese caso, si sigue todo bien, hasta los 7 días. Ya que acá dice completar hasta 5 días, o sea, solamente se añadirían 2 días y nada más, cosa que está incorrecto. 7 a 10 días. Bien, pues acá nos equivocamos en la pregunta 12, pero yo estoy muy seguro que todos ustedes que están viendo este video sí lo hicieron correctamente. Así que bien, me despido, sigamos estudiando y nos vemos en otro video.